que era la relación de equivalencia. ¿Sí? Si sea A un conjunto no vacío, un subconjunto del producto cartesiano lo llamamos una relación. ¿Sí? Y muchas veces decíamos que X estaba relacionado con Y, si solo si el par XY pertenecía a R. ¿Sí? Uno tenía la notación del conjunto del producto cartesiano, o a veces hablaba en estos términos de relaciones. ¿Sí? Habíamos dado una definición, que era la definición de relaciones de equivalencia, que eran particularmente importantes. ¿Sí? R se dice relación de equivalencia. Sí, bueno, era simétrica, es decir, los elementos estaban relacionados con sí mismos. X estaba relacionado con X para todo X en M. Eso es lo que se llamaba la reflexividad. Después habíamos dicho que las relaciones de equivalencia eran simétricas, es decir, cada vez que uno tenía X relacionado con Y, esto implicaba que también Y tenía que estar relacionado con X. ¿Sí? Esto es la simetría. Y por último, valía este tema de la transitividad. Si uno tenía que si X estaba relacionado con Y, y además Y estaba relacionado con Z, esto implicaba que X estaba relacionado con Z. Transitividad. Las relaciones de equivalencia son particularmente importantes. Nosotros habíamos mostrado que los conjuntos se podían descomponer, ¿sí? Se podían lotear como una unión disjunta de clases de equivalencia. ¿Sí? Unión disjunta de clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, como observación, ¿sí? C sub X, ¿sí? Son todos los I's de A, tales que Y está relacionado con X. Esto lo llamamos la clase de equivalencia de X. Todas las cosas relacionadas con X. ¿Sí? A veces esto se lo nota como X con una raya arriba o X entre corchetes. ¿Sí? Un subconjunto. Y lo que habíamos dicho era que si X e Y eran elementos de A, entonces había dos opciones. O tenían la misma clase, o bien no tenían puntos en común. Y esto lo que me decía era que uno puede agarrar A y descomponerlo como una unión disjunta. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, A va a ser una unión de sus clases de equivalencia. ¿Sí? Donde esa unión es una unión conjuntos disjuntos. ¿Sí? Vos tenías A completo y lo podías lotear. ¿Sí? Podías agarrar y escribirlo como una unión disjunta de clases. A la clase de la sub 1, la clase de la sub 2, la clase de la sub 3, la clase de la sub 4, etc. ¿Sí? Donde no hay puntos en común entre clases diferentes. ¿Sí? Esto lo que me permite hacer es mirar a A, ¿sí? Mirar a A, no con todos sus elementos, sino en base a sus clases. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vimos era que tener una relación de equivalencia lo que me permitía hacer era dar una partición de A. Una partición de A. O sea, si, vamos a verlo así, si R es una equivalencia en A,
Entonces, uno tiene la colección de las clases de equivalencia. A partir de la relación de equivalencia tengo esta colección. Y esta colección me permite reconstituir A. Si vos me das una relación de equivalencia, yo miro las clases y las clases me reconstruyen A. O sea que tenemos esta equivalencia en este sentido, ¿no? Eso es en las uniones disjuntas, nada más. Claro, claro. Hay otro tipo de unión que no sea la sí, disjunta. las uniones de conjuntos que se solapan. Estos no se solapan. Y se puede hacer que se solapan, también se puede reconstruir. Si yo tengo conjuntos que no se solapan, puedo construir una relación de equivalencia. Es decir, esto da una partición de A. A partir de una relación, construir una partición. ¿Cuál? La partición de las clases de equivalencia. Resulta que vale al revés también. Si yo empiezo con una partición, entonces puedo dar una relación de equivalencia. Simplemente, si P sub I con I en algún conjunto de índices es una partición de A, entonces puedo definir una relación de equivalencia subordinada a esta partición. ¿Sí? Subordinada a esa partición. ¿Cómo hacemos? Y bueno, si a mí me dan una partición de A, suponete el conjunto de 1, el conjunto de 2, el conjunto de 3, el conjunto de 4, el conjunto de 5, etc. ¿Sí? Si vos me das esta partición, yo te voy a definir una relación de equivalencia. La relación de equivalencia subordinada a esa partición dice lo siguiente. Bueno, ya, X e Y van a estar relacionadas a través de la partición B, si y solo si X e Y pertenecen a un mismo B sub I. ¿No? Entonces, por ejemplo, este puntito de A y este puntito de A están relacionados, porque están los dos adentro del B5. ¿Sí? En cambio, este puntito que está en el B3 y este puntito que está en el B1 no están relacionados, porque no están en el mismo B sub I. O sea que, dada una partición, naturalmente tengo una relación de equivalencia, que es X y Y relacionados, si solo si están en el mismo unión. ¿Sí? Entonces, proposición, esto es una relación de equivalencia. ¿Sí? O sea, pertenecer al mismo conjunto es una relación de equivalencia. Entonces, en el fondo, la teoría de las relaciones de equivalencia es la teoría de las particiones, y la teoría de las particiones es la teoría de las relaciones de equivalencia. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver si podemos mostrar una cosa que es importante. Bueno, esto tarea en casa. Entonces, proposición. Sea R sub J, ¿sí? Con J en un conjunto de índices, una colección de relaciones de equivalencia. ¿Sí? Cada una de esas RJ es una relación diferente, predicada sobre el mismo conjunto. ¿Sí? En A. ¿Sí? Entonces resulta que la intersección de todas es una relación de equivalencia. R definida como la intersección
de todas las RJs es una relación de equivalencia. ¿Sí? Bueno, no sé, son la demostración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que esta relación es simétrica, reflexiva y transitiva. Entonces, empecemos por la reflexiva. Entonces, tomemos un elementito cualquiera de A. Ahora, como cada una de estas es una relación de equivalencia, resulta que X está relacionado con X para cada una de estas. Esto lo que me dice es que X está relacionado en RJ con X para todo X en A. Pues RJ es una equivalencia. RJ es una equivalencia, por lo tanto, la RJ es reflexiva. Y esto vale para todo J. X está relacionado con X en cada una de estas. ¿Eso qué me dice? Lo que me dice eso es que el par X está en RJ para todo J. El par XX está en todos estos. Y si están todos, está en la intersección. ¿Sí? Si están todos, está en la intersección. O sea que XX pertenece a la intersección de los RJs. Si está en todos los conjuntos, está en la intersección. Si está en la intersección, está en A. O sea, que agarré un elementito cualquiera de A y pude mostrar que el par XX está relacionado. Como esto vale para cualquiera de A, resulta que R es reflexivo. Lo que me dice es que R es reflexivo. Y ahí probamos lo primero que tenemos que probar. Después tendríamos que ver que R es simétrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un par X e Y que está en R. Además, sea X relacionado con Y. ¿Eso qué significa? Esto lo que significa es que el par XY está en la relación R. ¿Y esto qué significa? El par XY está en la relación R. O sea que si está en R, es porque está en todos. Porque en la intersección están los comunes a todos. Entonces esto lo que te dice es que XY pertenece a RJ para todo J. En el conjunto de índices. Ahora decís, bueno, si los RJs eran relaciones de equivalencia, cada una de esas es simétrica. Una pregunta. Sí. O sea que no pueden haber, no recuerdo el término que se utiliza, pero no puede haber grupos con un solo ítem, porque si se tiene que tener X, se tiene que tener dos puntos, no puede haber Claro, cuando uno está predicando sobre un conjunto que tiene varias cosas, un conjunto no vacío, pero la relación seguro que tiene la diagonal, es decir, todos los elementos de la forma X, X están. okay. Hay muchos. O sea, estas cosas, a menos que A tenga solamente un elemento, Sí. tienen más. Ok, estamos hablando solo de casos de A con más de un elemento. Entonces, fíjate, si XY está en RJ para todo J, ahora uno dice, bueno, RJ es una equivalencia, entonces es simétrica. Si RJ es simétrica, lo que te dice esto es que IX está en RJ para todo J. Pero si IX está en todos los RJ, está en intersección. Entonces acabamos de probar que si agarrábamos
si agarramos X relacionado con Y, automáticamente te sale que Y está relacionado con X. O sea que acá vamos a probar que R es Simétrico. simétrica. Por tanto, R es simétrica. ¿Sí? Y ahora lo último que tenemos que probar es que R es transitiva. ¿Sí? ¿Cómo sería la cuenta de la transitividad? La cuenta de la transitividad no sería demasiado compleja, porque uno dice, bueno, finalmente, decir, bueno, mira, yo tomo dos pares, ¿sí? X relacionado con Y, y relacionado con Z. O sea, que yo tomo XY, que está en R, y tomo YZ, que está en R. Sí, si ambos tienen que estar, si ambos están en la red, tienen que ser. Están en todos. Están en todos. O sea, que lo que yo sé es que XY está en RJ y YZ también está en RJ para todos J. Están en todas. Ahora, como habíamos dicho que las RJ eran todas de equivalencia, acá puedo usar la transitividad para las RJ. ¿Sí? Ahí usamos el argumento de que las RJ son transitivas. Entonces lo que te dice esto es que X, Z está en RJ. Está todo J. Entonces si están todas, es porque XZ está en la intersección. O sea que X está relacionado con Z. ¿Sí? Entonces, la intersección de relaciones de equivalencia te da una relación de equivalencia. Y lo que es importante es que la intersección de las relaciones de equivalencia es la más chica de todas las relaciones de equivalencia contenidas todas simultáneamente. ¿Sí? Observación. Pero no entiendo eso de tirar más chica. ¿Puede haber una relación de equivalencia más grande? Mira, lo que sabes es que R es un La más grande no significa que tenga más elementos que en el otro caso, sí. Fíjate, R está metido adentro de RJ. Sí. ¿Cierto? Entonces, R está metida en todas. ¿Sí? Y de hecho, si hay alguna otra metida en todas, está metida en R. Y si W es una relación de equivalencia Más grande que R. contenida en RJ, entonces se deduce que W está metida en R. En ese sentido, es la más grande de todas las contenidas en todos los RJs. ¿Sí? No entiendo cómo puede estar convertida en R y ser al mismo tiempo más grande que R. No, está metida en las RJs, no en R. Yo digo, si yo tengo una relación de equivalencia metida en todas las RJs, Sí. seguro está metida en intersección. Ok. Intersección es R. Pero puede tener más relaciones de equivalencia de las que tiene R. No puede tener más cosas que R. Vamos a hacer un dibujo, mirá. Entonces, ¿cómo puede ser más grande si no puede tener más cosas? No es más grande. Está contenido en, es más chica. Este símbolo está contenido en. Sí. Que digas, R es la más chica. No. La R es más chica que todas estas. Sí. Pero es la más grande de las que están contenidas en todas estas. Hacer un dibujo. Imagínate que son tres. ¿Sí? Imagínate que vos tenés tres. ¿Sí? Esas son R1, R2 y R3. Y yo tengo que dibujar una W que esté metida en todas.
Por ejemplo, esta. Esta W está metida en todas. Ok. Esta W está metida en todas. ¿Sí? W está metida en todas. Ahora, esa W, ¿a dónde terminó estando metida? Ahora es más chica que el punto. Es más chica que la intersección posta. Sí. ¿Sí? Más chica que la intersección posta. Yo no entendía que R1, R2, R3 son más grandes que R. Sí. Tienen más elementos que R. No todos los elementos de R1, R2, R3 están relacionados, pueden estar relacionados entre ellos, solo Ah, los no. que están dentro de R. Fíjame que necesito un color. ¿Querés que te vaya a buscar más fibras? No, no traje. No importa. ¿Quieres que vayas a buscar más? Si tenés rojo, trae. Dejame que voy a probar. Y esto de acá es en efecto R. Ah, bueno. Esto es poner ahí todo. O sea que, en rigor de verdad, Sí. si está metida en todo, seguro que está metida en la intersección. ¿Cómo? Si está metida en todas las relaciones, tiene que estar metida dentro de la intersección. Ok, ¿Sí? Si está metida en todas las relaciones, está metida dentro de la intersección. ok. Pero, digamos, cuando buscamos ejemplos X e Y, solamente estamos buscando ejemplos dentro de R. Porque si están fuera de R no hay relación. O puede haber relación entre R1 y R3, pero pueden... No. Esto es un esquema, digamos. Sí. Estas son relaciones de equivalencia sobre un conjunto. Ah, no aparece acá en este esquema. Okay. No aparecen puntitos. Simplemente es una relación de incidencia entre estos. Digamos, ¿sí? ¿Para qué queremos esto? Porque muchas veces uno puede definir la menor relación de equivalencia que contenga ciertos pares. Que Y eso- en ese caso sería, por ejemplo, W, la menor que Bueno, uno puede encontrar algunas Entonces, cosas. sí, todavía pueden ser más chicas, digamos. Vamos a hacer un ejemplito pequeño. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito para ver si podemos construir alguna relación interesante. Ejemplos. Consideremos el conjunto 1, 2, 3 y 4. Y yo voy a dar una relación. El 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Esa es mi relación. ¿Sí? Entonces, si querés, podés graficar esa relación con los puntitos de acá y poner una flecha cada vez que vos tengas una relación. El 1 está relacionado con el 2, por ejemplo. Después el 2 está relacionado con el 3, por ejemplo. El 3 está relacionado con el 3 y el 4 está relacionado con el 4. ¿Sí? Esta relación ¿es una relación de equivalencia? No. Bien, muy bien. No es de equivalencia. ¿Por qué no es de equivalencia? R no es una equivalencia. ¿Qué cosa le falta para ser una relación de equivalencia? No están relacionados todos con todos. No. La relación de equivalencia no te dice que están todos con todos. Ah, no, que uno tiene equivalencia. Ah, ¿Qué cosa es? se tiene que dar la reflexividad, la simetría, la Bueno, asociatividad. esta es reflexiva. Es reflexiva Fíjate. solamente en el caso del 3
con el 4. Claro, o sea que el 1, 1 no está. Claro. Entonces, pues no es reflexivo. El 1, 1 no pertenece a R. Bien. ¿Sí? Entonces, seguro que esa R no es una equivalencia. Entonces, ¿qué podemos considerar? Podríamos considerar la relación reflexiva más pequeña que contiene R. ¿Sí? Podríamos pensar en lo que se llama la cápsula reflexiva de R. ¿Qué es la cápsula reflexiva de R? Es la relación más pequeña que contiene R y es reflexiva. Es decir, tendríamos que a R agregarle lo que le hace falta para que sea reflexivo. ¿Sí? Entonces, pues lo que podemos pensar es en la cláusula reflexiva de R. A esto le tendría que agregar lo que le hace falta para ser reflexivo. ¿Sí? La relación más pequeña que es reflexiva y contiene R. ¿Qué le agregarías? A ver, para que sea reflexivo. El 1, 1 ¿Y cuál más? y el 2, 2. Bien. Entonces, lo que tenés que hacer es agregar el 1, 1 y el 2, 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos quedó una relación que es reflexiva. ¿Sí? O sea que en el primer paso agregamos este y agregamos este. ¿Así es? Sí, estoy anotando para olvidarme. Esto es lo que llamamos la cápsula reflexiva de Hermes. O a veces lo que se llama la clausura reflexiva de Hermes. Cualquiera de los dos nombres se usa. O sea que tenemos una relación que no era reflexiva, entonces la clausuramos reflexivamente, le agregamos lo que le hace falta para ser reflexiva. ¿Sí? Bien. Otra cosa. Y el hacerlo reflexiva, logramos que sea simétrica y transitiva. No, simplemente logramos que sea reflexivo. Le agregamos cosas para que nos quede reflexiva. Ahora, incluso con ese agregado, ¿es cierto que es una relación de equivalencia? Porque ahora reflexiva es. ¿Pero qué más tiene que tener? Simétrica. ¿Será verdad que es simétrica? Está relacionado, y yo diría, a ver, pensar que no, porque tendría que estar, por ejemplo, el 2, 1. Perfecto. No es simétrica. Se sube R. La clausura reflexiva, la que me dieron, no es simétrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 2, 1, perdón, el 1, 2 está, pero el 2, 1 no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar la clausura simétrica. ¿Qué haces? Es agregar todo lo que te hace falta para que te quede simétrica. ¿Sí? ¿Qué agregarías para que te quede simétrica? Y el 2, 1 que ya dijimos. Habría que agregar este, el 2, 1, ¿y cuál más habría que agregar? Para pensar que para que sea probablemente simétrica, debe que agregarle también El 3-2. El 3, 2, ¿no? Habría que agregar este. Esa es simétrica. Simétrica. Ah, ok. Entonces, cuando vos mirás la clausura simétrica de esta, es agregar el 2, 1 y el 3, 2. Para abreviar a este, vamos en vez de poner toda esta notación, vamos a poner RT. Entonces, la clausura simétrica de R' es agregar el 2, 1 y agregar el 3, 2. ¿Sí? Agregamos el 2, 1 y el 3, 2. Bien.
O sea que ahora nos quedó una relación que ya era reflexiva y ahora nos queda simétrica. O sea que este nuevo monstruo es reflexivo y es simétrico. Y ahora la pregunta ¿es una relación de equivalencia? No, porque no es transitivo. No, porque no es transitiva, ¿no? ¿Qué le falta? Tengo, mirá, el 1 al 2 lo tengo. El 2 al 3 lo tengo. ¿Qué me falta agregar? Te falta agregar el 3 al 4. No. ¿No? ¿Qué me hace falta agregar? Yo tengo del 1 al 2 y del 2 al 3. ¿Quién Ah, tengo? del 1 al 3. Del 1 al 3. Y del Aquí está todo el 3 al 1. Y también fíjate que tengo del 3 al 2 y del 2 al 1. O sea que me falta del 3 al 1. O sea que hay que agregar exactamente esas dos cosas. ¿Sí? Entonces ahora mirás la cláusula transitiva. Pero no es que también conectamos con el 4. No, ¿por qué? No sé por qué le decís eso. ¿Por qué digo eso? Conectarlo con el 4 porque está el metro de R, el 4, entonces si yo quiero poner si quiero poner una relación del punto 1 y el punto 4. No, pero la relación original que vos tenés, no tenés nadie terminando en el 4. Okay. Entonces, cuando vos armás el esquema X con Y con Z, no lo puedes hacer, porque en el 4 no termina nadie. En el 4 no empieza nadie, este quedó solito, aislado. Ok. Entonces, O sea que en rigor de verdad, los únicos que te hacen falta para agregar son los que te hacen falta para cerrar los triangulitos. ¿Sí? La cláusula transitiva cierra todos los triángulos. claro, pero por ejemplo, No hay ningún triángulo que tenga 4 como vértice. Entonces no lo puedes. si yo quiero establecer una relación en R entre el punto 1 y el punto 4, no puedo establecer una relación porque no hay. No, O sea, no hay relación exacta. Esta relación que yo vi no relaciona en ningún momento el 1 con el 4. Okay. Es como es. Como que vos le pedís al bananero que te dé naranjas. No. Entonces la relación de equivalencia más pequeña. O sea, nunca podría ser simétrica con el 4, nada. No, pará. Creo que nos estamos confundiendo. Correcto. ¿Qué es lo que dice la transitividad? La transitividad dice que vos cada vez que tengas, ¿no? Si A está relacionado con B y además B está relacionado con C, necesariamente te tiene que aparecer esto. Sí, no, me confundí lo que estaba diciendo. Estaba buscando entonces no estaba Si diciendo otra. ninguno de estos tiene a 4 como vértice, ¿o no? No, pero nunca puedes establecer una simetría con el 4. Entonces, la única. Entonces resulta que si uno agrega todo lo que quiere, obtiene una relación de equivalencia que contiene R. ¿Sí? Esto es sencillo cuando uno mira conjuntos sencillos. Cuando estos conjuntos son más complejos, es más amplio. ¿Sí? ¿Cómo serían las clases de equivalencia para esta relación? Lo que no termino de entender por qué entonces el 4 está dentro de R si R es la relación más grande donde están todos los. ¿Qué es la más grande? No habíamos hablado de que R era en notación, era digamos, la relación más grande que se puede establecer. No, diferente. Ah, Cuando nosotros dijimos R en ese apartado, la definimos como la intersección de un montón de equivalencias. ok. En ese caso es la más chica, Sí. es más chica que todas esas, pero la más grande de todas las contenidas. En la relación ahí con la incidencia que hicimos acá, Sí. con la W, sí, la vamos. Pero esa R no es esta R, Ok. es otra. ¿Ok? ¿Quiénes serían las clases de equivalencia acá? ¿Quiénes están relacionados con quiénes? No. ¿Quién está relacionado con el 1? El 2 y el 3. El 3. El 3. ¿Quién está relacionado con el 2? El 2, el 9 y el 3. ¿Quién está relacionado con el 3?
el 1 y el 2 y el 3. O sea que la clase de equivalencia del 1 es lo mismo que la clase de equivalencia del 2 y es lo mismo que la clase de equivalencia del 3. O sea que la clase de equivalencia del 1 es este bloque. Okay. Y después la clase de equivalencia del 4, ¿quién es? De 4. Solo el 4. O sea que A tiene dos clases de equivalencia. O sea, la puedo partir como una unión de dos. Claro, ahí la podemos unir. Está escrita con 1, 2, 3, unión de 4. ¿Sí? Entonces puede partir A en una unión disjunta de clases de equivalencia. Okay. ¿Sí? Estas cosas, con conjuntos pequeños, son más o menos. Pero imagínate que este conjunto tiene, qué sé yo, no sé, direcciones de correo electrónico de ahora.com. Y vas a poner un par cada vez que alguien le manda un mail a otro. Sí. Un grafo infernal le queda. ¿Sí? Entonces, es importante pensar que uno puede tomar intersecciones de, por ejemplo, relaciones transitivas y transitivas, intersecciones. O sea, las relaciones se portan bien bajo intersecciones. Uno puede hablar de la cláusula reflexiva, la cláusula simétrica. ¿Okay? Bien. Y ahora nuestro norte es especializarnos un poquito más. En vez de hablar de relaciones, hablar de algunas cositas un poco más flexibles que las relaciones. No flexibles porque sean mejores, sino porque aparecen en más lugares y tienen más lenguaje. Vamos a mirar otro tipo de relaciones. Son como ligaciones entre diferentes conjuntos. ¿Sí? Funciones. Funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un ejemplo y después vamos a dar la definición. Suponete que vos tenés el conjunto A formado por el 1, el 2 y el 3. Y tenés el conjunto B formado por U, B y W. ¿Sí? ¿Qué sería el producto cartesiano? Es el conjunto de pares, ¿no? Sería 1U, 1D, 1W, 2U. Vamos a hablar así para no ser notado. Muy bien. 2U, 2B, y acá tendrías el 3U y el 3B. O sea que ese es el producto cartesiano de U por B. Son los pares ordenados que puedes armar usando los elementos de A en la primera componente y los elementos de B en la segunda. ¿Sí? Entonces, uno podría mirar subconjuntos de este producto cartesiano. ¿Sí? Podría mirar, por ejemplo, un subconjunto de estos, ¿no? R con un subconjunto del producto cartesiano, por ejemplo, podríamos elegir al 1U, al 1B y al 3B. Ese es un posible subconjunto. Hay muchos otros. Vos podés elegir los que vos quieras, el tamaño que quieras. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tratar de estudiar estas cosas de acá, estos subconjuntos de A por B, de una manera un poquito más gráfica. Quizás nos sirva para entender algunas reglas cósmicas. Entonces, vamos a ver cómo escribimos esa relación. Bueno, ese es un conjunto de B. Gráficamente, podrías pensar que tenés A y que tenés B. ¿Sí? Y esos pares los voy a representar usando flechas. Entonces, ¿qué flechas pondrías? Del 1 a la U y del 1 a la B. Y del 3 a la B. Y 3 a la B. O sea que este subconjunto R yo lo pude representar con un diagrama de flechas. El diagrama de flechas lo vamos a llamar R. ¿Sí? Y como es chiquito todavía, lo podríamos representar por una tabla, si quisiéramos. Pondrías A, B, y acá pondrías el 1 con el U, el 1 con el B,
el 3 con el B. Esta es otra representación de R. Cualquiera de las tres va a funcionar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a estudiar son algunos subconjuntos especiales de la por B. ¿Sí? A ese le llamaste R, vamos a llamar otro, vamos a llamar F grande. Yo F grande voy a elegir la 1U, 2U y 3B. ¿Cómo representaríamos F? Igual, tendrías A con el 1, 2, 3, acá el 1000B. Y las flechas que tendrías que poner irían como, a ver, El 1 con la U, el 2 con la U el 1 con la U, el 2 con la U y el 3 con la B. y el 3 con la U. Entonces resulta que R y F son diferentes en varias cosas. ¿Sí? Vamos a ver si podemos listar qué cosas tienen de diferentes F y R. A ver, primera observación. R conecta el 1 con la B y F no. Y F conecta el 2 con la U y R no. Bien, eso es una diferencia. Otra diferencia. Eh, ¿Qué cosa hace la F que no hace la R? ¿Qué cosa hace? La R tiene de un elemento 1, se conecta a dos elementos de Bien. B. Bien, eso es importante. Observación. Observación. En R hay un elemento de A ligado a dos elementos de B. De un mismo puntito salen dos flechas. Y eso no le pasa a F. Exacto. A F le pasa, bueno, Fíjate que por cada elementito de A, de F sale como mucho una flecha. sí, y de A hay un elemento que no tiene ninguna relación con Y B. ese es muy importante también. En R hay un elemento de A ligado a ningún elemento de B. ¿Sí? Las zonas R son las patológicas para nosotros. Nosotros no vamos a querer trabajar con cosas de la pinta de R, donde de un tipito salgan más de una flecha o donde haya alguno que no tiene flecha. Okay. ¿Sí? Vamos a querer trabajar en ligazones de esta pinta, donde de cada elemento de A sale una y solo una flecha. Eso pasa para todos los elementos de A. Que puede conectar más de un elemento de A puede conectar con un elemento de B, eso no es Exacto. problema. Pero este comportamiento no lo deseamos. Okay. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que F es una función de A en B. ¿Por qué no lo decimos? Porque no nace de una multiplicación cartesiana. No, simplemente porque nos va a ayudar a nosotros a definir otra cosa después. Okay. Una definición. F es una función de A en B. ¿Sí? A es lo que se llama el dominio de F. ¿Sí? Y B es lo que se llama el codominio de F. No es codominio de F. ¿Sí? Entonces, este comportamiento es indeseable para nosotros. Vamos a concentrarnos en las cosas que la quinta de la F. ¿Sí? ¿Querés un poco más de agua? Ahora un toquecito. ¿Sí?
Mientras los conjuntos A y B son finitos, entonces alcanza con que uno dé una tabla. ¿Sí? Todo bien. Cuando el conjunto de salida, que es el codominio, es infinito, ya uno no puede tener una tabla con infinitos números. Entonces tiene que dar otra manera de pensar en una función. Y eso muchas veces se hace mediante fórmulas. Uno identifica las funciones como una fórmula de aplicación, una fórmula cerrada. ¿Sí? Pero mientras el dominio sea finito, dando una lista estás. ¿Sí? Entonces, función f metido a por b es una función. Sí. Para todo A en A existe un único B en B, tal que AB está en F. Para todo A en A hay un único B, tal que AB está en F. La definición de una función. Entonces uno puede identificar muchas cosas que no son funciones, como pensando en esto, ¿no? En esas diferencias. O sea, lo que se llama la imagen de una función. Imagen, preimagen. F. ¿Sí? Resulta que esta notación del producto cartesiano, muchas veces uno la omite y la piensa así, ¿no? Como que F va de A en B, como que lleva cosas de A hasta B. ¿Sí? Lleva cosas de A hasta B. Es el mismo esquema que este, pero esta es la notación usual. Entonces, vamos a definir qué es la imagen y vamos a calcular la imagen en algunos casos. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer 3 ejemplos. ¿Sí? 1, 2, 3, V y W. 1, 2, 3, U. Tiene que ser uno vacío siempre, ¿no? Sí, vamos a hacer la teoría de los no vacíos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en todos estos, de cada uno de los elementos de A sale exactamente una vez. O sea que no hay ningún problema. Ahora hay algunas diferencias entre estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el ejemplo 1? ¿A dónde llegan las flechas? Eh, a B, pero no todos los segmentos de B, es lo que se repite. Bueno, hay algo que se repite, pero además hay otra cosa que pasa. ¿A dónde llegan las flechas?
¿A qué elementos llegan las flechas? A la U y a la B. Exacto. Entonces lo que vamos a decir es que la imagen de F es exactamente el conjunto U y B. Porque las flechas llegan a la U y a la B. Esto no es todo el conjunto B. Viste que este no está en esta imagen. Este está metido adentro de la imagen. Son algunos del codominio. Y salto al futuro. ¿No es el mismo caso que el ejemplo 3? Es el ejemplo 3 también. En el caso 3, ¿quién es la imagen en el caso 3? ¿Quiénes son? ¿A dónde aterrizan las flechas? V y W. V y W. Eso es un subconjunto del dominio. U, V y W es un subconjunto del codominio. No son todos, son algunos. Acá está la imagen y acá está la imagen. ¿Sí? ¿Qué pasa en 2? Eh, ¿Quién es la la imagen? imagen es la U, que es todo. Y la U es todo. En este caso, la imagen y el codominio son la misma cosa. ¿Sí? Estas funciones, cuando la imagen coincide con todo el codominio, se llaman sobreyectivas. Sobreyectivas. Acá la F es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los del codominio vienen de alguien. ¿Cómo es? Sobreyectiva. Sobreyectivo. Sobreyectiva. A veces también se lo llama suryectiva. O a veces simplemente se la llama sobre. ¿Por qué sobreyectiva? Porque para cada elementito del codominio siempre hay alguien que va a parar a él. Siempre hay alguien que va a parar a él. Acá, en el 1 y en el 3, no es sobreyectiva, porque hay quititos a los que no le llega ninguna fecha. Acá no es sobreyectiva. Y es indistinto que hay uno que dice que se conecten dos con uno y otro. No, simplemente mirar a dónde aterrizan las flechas en P. ¿Sí? Entonces, en general, la imagen son todos los tipos del codominio a los cuales llega una flecha. Son todos los posibles, entre comillas, resultados de haber aplicado. ¿Sí? Entonces, definición. Def. ¿Sí? La imagen de F es un subconjunto de codominio. ¿Sí? Y son todos los Bs del codominio, tal vez que existe un elementito en tal que AB está bien. Y todas las cosas a las cuales llega alguna flecha. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Resulta que uno también puede mirar no solamente el efecto de F empujando cosas hacia B, sino que puede pensar también en qué es lo que le pasa a la F cuando uno mira quiénes van a parar a luz. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer con detenimiento. Con detenimiento. Bueno. Vamos al caso. Vamos a hablar de las premas. ¿Sí? En el caso 1. ¿Sí? Yo voy a preguntar, ¿quiénes son los que van a parar a la U? El 1. El 1. Entonces, lo que puedo decir es que las cosas que fueron a parar a la U son exactamente el 1.
todas las cosas que cuando les aplico F aterrizan en U. Por ejemplo, ¿quiénes serían las cosas que cuando les aplico la F van a parar a W? Ninguna. Ninguna. Ese conjunto es un conjunto vacío. ¿Quiénes son todas las cosas que cuando les aplico F van a parar a U y a W? O sea, ¿qué cosas de acá les aplico la F y aterrizan en U o aterrizan en W? Ninguno. El 1. No, porque no va a bebé. Dices en la U o en la W. Sí, No, y en la no, W. en alguna de las dos. El 1. El 1 nada más, ¿no? ¿Quiénes son todas las cosas que cuando les aplico la F aterrizan en la U o en la B? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. La preimagen ahora son subconjuntos de A. Son los que van a aterrizar a lo que esté ahí adentro. ¿Sí? Por ejemplo, un importante para nosotros, en este caso sería, por ejemplo, ¿quién es la preimagen de el B corta? ¿Quiénes son los que van a parar a B corta? ¿De qué caso? El 1. A B corta, el 2. ¿Y quién más? Ah, perdón, el 3. El 2 y el 3. ¿Sí? El 2 y el 3. Podríamos jugar el mismo juego con esto, ¿no? La preimagen de la U acá sería el 1, 2, 3. Sí. Y acá la preimagen del Z sería el 0, la preimagen de la U sería el 1. No, sí, sería el conjunto Sería el vacío. vacío. ¿Qué tenés? El 0 será el conjunto vacío. Claro, es el conjunto vacío. O sea que pasaría lo mismo que con el W, ¿no? La preimagen del W es el vacío. Entonces, ¿qué es la preimagen? Definición. Si Y es un subconjunto de B, la preimagen de Y son todas las cositas de B, tales que F de A está en Y. ¿Sí? Todas las cosas que terminan teniendo una flechita que cae en Y. ¿Sí? Entonces uno puede mirar subconjuntos del dominio y puede mirar subconjuntos del codominio. Puede mirar una imagen y la preimagen. ¿Sí? Y las que son particularmente interesantes para nosotros son las sobreyectivas. Nos van a dar un montón de información. ¿Sí? Las sobreyectivas son cuando todos, digamos, todo el dominio B está conectado, cuando no tiene que tener solo Claro, una función es sobreyectiva, recordemos. F de A en B es sobreyectiva cuando la imagen es lo mismo. cuando la imagen es todo. ¿Sí? La imagen es coincide con el codominio. Cuando todos los de B tienen alguna flecha que les cae. ¿Ok? Y O sea, entonces, que nos interesa toda la uniformidad, nos interesa ¿qué que, cubran todo? que todo el dominio esté conectado con algo de... No, que todo el codominio, sí, que los del codominio tengan alguna flecha. Pero antes habéis dicho que nos interesaban los casos donde el dominio, si todos los del dominio tienen conexiones con el codominio, Eso es una condición para hacer función. con esa función. Y lo que nos interesa es que la imagen sea el mismo que el codominio. Claro, que esos son los casos que están buenos. Ok. ¿Sí? Vamos a ver que eso no es una restricción muy grande. En un poquito más ya vamos a ver que no es una restricción tan grande y podríamos quedarnos con funciones que no sean sobreyectivas y las sobreyectivizamos de prepo. Ahora vamos a expresar eso. Será una especie de la cláusula que hicimos antes. Algo por el estilo. Muy bien. Vamos a ver una noción más. La noción de inyectividad. Noción de inyectividad.
¿Cómo venís, Juli? ¿Tenés que hacer alguna pregunta? ¿Estamos yendo muy rápido? No, o sea, creo que bien. Ok. Noción de inyectividad. ¿Sí? Esta noción se entiende bien con también un conjunto finito. ¿Sí? Noción de inyectividad. Entonces, vamos a hacer dos funciones y vamos a anotar algunas diferencias entre ellas. A, B, que tenés 1, 2, 3, U, B y W, y aquí tenés 1, 2, 3, U, B y W. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, esta función de acá. El 1 con la U, el 2 con la W y el 3 con la B. ¿Sí? Que es la vamos a llamar F. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a poner así. W y acá vamos a poner 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y acá vamos a poner, por ejemplo, el 1 con la U, el 2 con la B, el 3 con la W y el 4 con la B. Bueno, acá hay una cosa que hace la G y no hace la F. ¿Qué es lo que pasa en la G que no pasa en la F? Hay dos elementos del dominio que se conectan con un solo elemento del codominio. Claro. Acá lo que le pasa a la G es que el 3 va a parar al W y que el 4 también va a parar al W. O sea que la G, entre comillas, como que repite resultados. ¿Sí? Hay algún elemento del codominio al que le llega más de una flecha. En cambio acá, a cada elemento que está en la imagen le llega solamente una flecha. Entonces, una función se dice inyectiva cuando no repite resultados. F de A en B es inyectiva. Si O sea, comienzo una cantidad de 1 a 1. A1 distinto de A2 implica que F de A1 es distinto que F de A2. A cosas diferentes las manda a cosas diferentes. ¿Sí? Esa es la noción de una función. O sea, que en el dominio del codominio tienen la misma cantidad de elementos, como que es inyectiva. Más o menos, cuando hay que son finitos es sociable. No, porque estamos hablando de funciones sobreyectivas que... No. Una función puede ser sobreyectiva y no inyectiva o viceversa. Ah, ok. Estas son nociones separadas, Listo. que a veces... Pensé que se paraban encima de la... No. Estas son nociones distintas, que a veces coinciden, otras veces no coinciden. Coinciden tener la misma cantidad de elementos en el En dominio. el caso de que A y B tengan la misma cantidad de elementos, una función es inyectiva si solo si sobreyectiva. Sí. Bien. Así que esta es inyectiva. Sí, porque cosas diferentes van a parar a cosas diferentes y esta no es inyectiva. Pero ambas son sobreyectivas. Ambas son sobreyectivas. Y las dos son funciones. Sí, dos funciones sobreyectivas, una es inyectiva y la otra no. ¿Sí? Las funciones que son inyectivas y además sobreyectivas se las llaman biyectivas. Observación. Si f de A en B es inyectiva y sobreyectiva, entonces se dice biyectiva. ¿Sí? Se dice biyectiva. Cuando los conjuntos son finitos, esto tiene muchas implicancias. Pero cuando el codominio ya deja de ser finito, ahí ya se puede mezclar todo. Que son inyectivas y no sobre y no inyectivas. ¿Okay? Bien. Estamos hablando de infinitos, no se puede decir que... Digamos, no se puede establecer nunca que sean biyectivos. Sí, hay biyecciones entre conjuntos infinitos y no pasa nada con eso. Vamos a ver que esto a nosotros nos permite estar
esta noción de función nos permite retomar la cuestión de las relaciones de equivalencia y formularlas no solamente en términos de particiones, sino en términos de funciones sobreyectivas. ¿Sí? Vamos a volver un poquito a la idea de relaciones de equivalencia. ¿Viste? Veamos que el lenguaje. Uno paso por atrás. Sí, Entonces, había casos de inyectivos que no eran solo inyectivos. Eso no. sí, Ok. Es que en el codominio hay más elementos. Digamos. sí. Vamos que el lenguaje de las funciones nos permite hablar de relaciones de equivalencia. Sí, vamos a ver que en definitiva las relaciones de equivalencia están por todos lados. ¿Sí? Y vamos a trabajar con un ejemplo fijo. Sí, ya empecé con la pregunta falsa para intentar. No, pregúntate. Pero puede haber relaciones de este tipo, de funciones con más de un codominio. En general, la función te tienen que dar el A, y te tienen que dar el B, y te tienen que dar la colección de puntos. Claro, pero no hay una función donde hay un dominio y dos codominios. No. La función es un paquete solo. Ok. Después, cuando uno se lo toma con la suficiente ligereza, uno puede permitirse pensar que este B, por ejemplo, lo puede cambiar por otra cosa. Entonces, uno es como que uno hace como que tiene dos codominios, pero eso no es cierto. De manera formal, una función es A, B y F. Claro. Perdón, justo cambió algo en el sol. No. Está todo en la pizarra. Ahí, genial. Estamos, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Entonces, ¿de qué lado va esto? Vamos a ver un ejemplo para ver que las funciones, en particular las funciones sobreyectivas, nos van a permitir hablar de funciones de relaciones de equivalencia. ¿Sí? Entonces, hagamos un cierto ejemplo. Vamos a poner esta función. La función que agarra el punto A, que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B que tiene a U, B y W. ¿Sí? Todo niño y la función esta va a ser esto de la página. El 1 lo va a mandar al U, el 2 lo va a mandar al U, el 3 lo va a mandar al B, el 4 lo va a mandar al W y el 5 lo va a mandar al B. ¿Sí? Esa es la función y es un dato. A partir de esto vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esta F nos da una relación de equivalencia en A. ¿Sí? Entonces, definimos en A una relación. Decimos, X está relacionado con Y. Vamos a poner R sub F. Si solo si F de X me da lo mismo que F de Y. O sea, que dos cosas están relacionadas si van a parar al mismo dígito de B. Entonces, ¿quiénes estarían en la relación? 1 y 2. El 1 estaría relacionado con el 2, Sí. ¿no? El 1 está relacionado con el 2. Y lo mismo el 2 con el 1. El 2 va a estar relacionado con el 1, porque F de 2 no es lo mismo que F de 1. ¿Sí? ¿Por quién más? Una pregunta. ¿Están relacionados con sí mismos Y también? claro, porque el 3 está relacionado con el 3. Ok. También el 1 con el 1, el 2 con el 2. No, pará. El 3 con el 3. Ah, ok. No. El 1 con el 4, ¿están relacionados? El 1 con el 4. El 1 con el 4, ¿están No. relacionados? No. No, porque el 1 va a parar a la U Sí.
y el 4 va para el W. Sí, sí, sí. No, pero decía el 1 con el 1. El 1 con el 1 está, El 2 con el 2. el 2 con el 2. ¿Quién más? Bueno, el 4 con el 4, obvio, ¿no? Sí. Y el 5 con el 5, obvio también. Y el 3 con el 5 y el 5 con el 3. El 3 con el 5 y el 5 con el 3. ¿Sí? Esta es la relación que me definió esa cosa, ¿no? Dos bichitos están relacionados si van a parar al mismo tipito de B. Sí. Y fíjate, esta relación efectivamente es reflexiva, ¿no? Porque tiene 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Sí? Es simétrica porque si el 1 va a parar lo mismo que el 2 es porque el 2 va a parar lo mismo que el 1. Si el 3 va a parar con el 5 va a parar lo mismo que el 3. O sea que es simétrica y también es transitiva, ¿no? El 1 está con el 2, el 2 está con el 1, el 1 está con el 1. ¿Sí? El 2 está con el 1, el 1 con el 2, el 2 está con el 2. Excepto en el caso del 4, digamos, porque el 4 no tiene otro elemento. No, no, claro, como el 4 no es parte de ningún vértice, está todo bien, ahí no hay nada que se rompa. Okay. ¿Sí? R sub F es una equivalencia. R sub F es una equivalencia. ¿Sí? O sea que salí de una función f que me permitió reescribir, definir una relación de equivalencia ahí. Fíjate qué es lo que pasa con las clases de equivalencia. ¿Quién es la clase de equivalencia del 1? Son todos los que están relacionados con el 1, ¿verdad? ¿Quiénes son esos? El 1, el 2. El 1 y el 2, ¿no? Sí. ¿Quién es la clase de equivalencia del 2? Bueno, la clase de 1. ¿Quién es la clase del 3? El 3 ¿Quién más? y el 5. Entonces el 5, esto también es la clase del 5. Sí. ¿Quién es la clase del 4? El 4 no. Solo el 4. Ahora, esta función me dio la relación de equivalencia y con esa relación de equivalencia me dio las clases de equivalencia. Ahora, esas clases de equivalencia no son cualquier cosa. Si vos lo mirás en términos de la F, ¿quién es la clase del 1? La clase del 1 es la U. Son todos, la clase del 1 son todos los que van a parar a la U. O sea que esa clase de equivalencia es la preimagen de la U. ¿Sí? ¿Quién es la clase de equivalencia del 3? El 3 y el 5. Es la preimagen de la U. La preimagen de la E. ¿Sí? Y la clase de equivalencia del 4 es el 4, que coincide con la preimagen de la W. Entonces, fíjate, como F es una función sobreyectiva, resulta que las clases están parametrizadas como las preimágenes de los elementos de F. ¿Sí? Entonces, A lo puedo escribir como una unión de junta de clases de equivalencia, que es lo mismo como mirarlo como preimágenes de elementos del codominio. Y lo contrario también es cierto. O sea, B es las clases de equivalencia que se pueden hacer con sí mismas. O sea, se pueden hacer relaciones con lo que está en la preimagen de la B y con eso llegamos a la A. No sé, habría que ver pensando eso, pero a priori una función de A en B me define una relación en A. Okay. Habría que ver si me define alguna relación B. Pero a priori me define una relación de equivalencia en A, donde las clases son las preimágenes. Las clases son las preimágenes. Y hay algo más. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene es una función que agarra los elementitos de A y me dice a qué clase pertenecen. O sea que yo tengo el conjunto A y tengo el conjunto de clases. Clase del 1, clase del 3 y clase del 4. ¿Sí? Esto es el conjunto de clases, A cositado por la relación R sub F.
¿sí? A cada elementito le asigno su clase correspondiente. Y esa aplicación que agarra elementos de A, tomando el conjunto de clases, es una función que se llama proyección del cociente. Esa función, y su f, es sobreyectiva también. Entonces resulta que las funciones me dan relaciones de equivalencia. Y las relaciones de equivalencia, a través de esto, me dan funciones. O sea que la teoría de las funciones sobreyectivas, uno puede sacar una relación de equivalencia y a través de una relación de equivalencia uno puede fabricar una función sobreyectiva. ¿Sí? Entonces tenemos esa idea de ahí, donde resulta en este caso que la colección de clases, ¿sí? La colección de clases está en una correspondencia 1 a 1 con B. Una correspondencia 1 a 1 con B. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora viene la parte más cósmica de todas, que es donde vamos a poner esta pi, esta f y esta correspondencia, todo en un mismo diagrama. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, mira, yo acá tengo el conjunto A, la función f y el conjunto B. ¿Sí? Que la f es sobreyectiva. ¿Sí? Esa f sobreyectiva me definía una relación de equivalencia en A. Y si yo tengo una relación de equivalencia, a cada elementito de A le puedo mandar su propia clase. O sea que acá tengo una función y su f que me lo manda al conjunto de clases. ¿Por qué pi o...? Proyección, pi de p, en Ok. griego. ¿Sí? Esa es la proyección al cociente. ¿Sí? Y resulta que de A tengo estas dos proyecciones. Tengo la sobreyectividad a B y la sobreyectividad al conjunto de clases. Resulta que aparece una única función que hace que este diagrama resulte lo que se llama conmutativo. Yo puedo agarrar un elementito de A, mandarlo a su clase, y luego mandarlo a B de forma tal que sea lo mismo que mandar el elementito original. ¿Cómo sería esa asignación? Mirá. ¿Quién es esa G que aparece ahí? Hay una única G que hace que el diagrama conjunte. Que mande la clase de A F. Vamos a ver. Por ejemplo, agarrarse el 1. El 1 a través de F, ¿a dónde debería ir a la U? Ahora, la clase, el 1 lo voy a mandar a la clase del 1. ¿Sí? ¿Qué debería hacer esta función nueva G? Que agarre una clase y me dé un elemento de B. Y lo que va a tener que hacer esa función G es agarrar esta clase y mandarla a la U. G de la clase del 1 me tiene que dar el 1. Entonces la pregunta es, esta función G que yo estoy candidateando acá, ¿funciona bien? Porque bueno, a priori esto es un conjunto. ¿Sí? Entonces habría que ver qué significa G de un conjunto. Bueno, esto sería agarrar un elementito de acá, que puede ser el 1 o el 2.
¿No sería mandar todos los que no sean uno? No. ¿No? Yo agarro el 1 o el 2, porque están en este elemento, en este conjunto, y lo que tienen es que el 1 y el 2 van a parar a la 1. Entonces, está bien definido esto. Porque digo mandar todo lo que no sea el uno porque vos querés sacar el uno. Entonces, si vos mandás al resto de la clase, excepto el 1, No, lo que le pasa a esto, que C1 es el conjunto formado por el 1 y por el 2. bien. La función G, ¿qué es lo que hace? Elige uno de estos dos y lo empuja hasta a través de la F. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro el 2? El 2 lo mando a la clase del 2. La clase del 2 es la clase del 1. Sí. ¿Qué tiene que hacer G con la clase del 2? Lo mismo que con la clase del 1. Tiene que mandar la 1. Si yo agarro el 3, por ejemplo, este va a parar a la clase del 3. ¿Qué tiene que hacer la G con la clase del 3? Bueno, se tiene que fijar. ¿Quién está en la clase del 3? El 3. ¿A dónde lo tengo que mandar? El 3 y el 5. El 3 y el 5, perdón. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me fijo al 3 y el 5 y me tiro cuando la B. Van a parar a la B. Entonces, G de la clase del 3 van a ir para la B. Por último, G de 4, ¿a dónde va a tener que ir a parar? A la W. A W. Entonces, fíjate que la G agarra un conjunto que tiene la clase del 1, la clase del 3 y la clase del 4. La G agarra la clase del 1 y me la manda a la B. La clase del 3 y me la manda al B. La clase del 4 y me la manda al B. Eso es lo que hace la función G. Esta función G es como. ¿Es sobreobjetiva? Sí. Sí. Y ahí es inyectivo también. Y es inyectiva también. O sea que G es una biyección. O sea que logramos una inyección, una biyección a través de algo que no era Teníamos algo inyectivo. que no era inyectivo, pero a través de esta relación de equivalencia que definimos, construimos un nuevo conjunto y pudimos obtener una biyección entre este cociente y el conjunto. Pero una pregunta. ¿Se puede hacer al revés, ver al revés este cuadro? O sea, de la subimagen, reconstruir cosas de la imagen, De la preimagen. de la imagen, reconstruir cosas de la imagen. O sea, de B por la relación llegará. Y bueno, sí, lo que es cierto es que A es la unión de las preimágenes. Eso sí es cierto. Porque las preimágenes son en efecto las clases de equivalencia. Eso es lo que yo te preguntaba antes, si se puede reconstruir. Sí, sí, vos reconstruís exactamente. A es la unión de todas las preimágenes. Porque estas son las clases de equivalencia. Okay. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre las sobreyecciones y las relaciones de equivalencia. O sea, todas las relaciones sobreyectivas se pueden transformar con esa fórmula a biyectivas. Sí. Lo que pasa es que no salen del mismo conjunto. Yo tengo una función sobreyectiva común y corriente, Sí. la transformo en una sobreyección y de acá me sale una inyección. Esa factorización, Yo tengo una sobreyectiva, la transformo en una inyección. no, esta es una sobreyectiva. Es una sobreyectiva. Me construyo artificialmente este nuevo conjunto, Sí. acá me aparece una sobreyección. Ok. Entonces, la propiedad que tienen estas cosas es que de este nuevo conjunto hasta B puedo construir algo que es inyectivo, Okay. que dice esencialmente lo mismo de F, pero de manera inyectiva. Claro. De hecho, no es necesario que la F sea sobreyectiva. Es fácil en el sentido de que ayuda para simplificar algunos pasos. Pero esta F no tiene por qué ser sobreyectiva. Es cierto que yo agarro una F de la R, que es una función, me defino una relación de equivalencia que me hace aparecer el conjunto de clases y acá una sobreyección. Esa F no tiene que ser sobreyectiva, pero ahí sí. Esta seguro siempre es sobre. Okay. Y esta seguro siempre es hincha. ¿Sí? Entonces se dice
que la F se factoriza como una sobresección y luego una inyección. ¿Sí? Ese es el caso como más general. Cualquier función de A en B se puede escribir como primero aplicar una sobresección y después aplicar una inyección. Hacer el caminito así me da lo mismo que hacer el caminito así. ¿Ok? Este teorema es muy importante. Nosotros lo vimos en un caso chiquitito, Sí, para ciencia de datos infinito. pero esto vale en general de manera compatible con otras estructuras. ¿Sí? Este pasaje al cociente vale para grupos, para módulos, para millones, algunas sutilezas, pero esencialmente uno dice, bueno, yo tengo una aplicación y las cosas que se van a pegotear a lo mismo las identifico entre sí y me quedo con lo esencial, que es esto. Donde acá, con un poquito de suerte, hay menos cosas que acá. Claro, vamos a adelantar. Es más rápido los cómputos porque hay menos elementos. Hay como una compresión. Sí. No hay una compresión. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar este mismo diagramita, ¿sí? Para la función mirar el resto de dividir. ¿Sí? Cuando nosotros acá tengamos z y acá tenemos los naturales, ¿sí? Podemos agarrar y mirar la función que a un natural n le asigna el resto de dividir por k. ¿Sí? Entonces, para esa función, este mismo esquema nos da acá algo que es muy importante. ¿Sí? Y esta función g tiene más propiedades que la de beta. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un montón de cosas de esas.